Ya he definido las clases que necesito, también sus atributos, sus métodos y he agregado los constructores. Ahora voy a ir al programa principal desde el cual voy a acceder a los atributos de un objeto. Para ello voy a pedirle al usuario que seleccione una opción del menú. En la consola de título voy a colocar mi agencia. Y ahora si voy a pedirle con el mensaje al usuario que ingrese una opción de las que le voy a proporcionar. Las opciones que le voy a proporcionar son para capturar. La opción uno va a ser para capturar una moto. La opción 2 para capturar un auto y la opción 3 para capturar una camioneta en el sistema. Voy a recibir la respuesta del usuario, voy a parsearla y voy a declarar las siguientes variables. Año, llantas y color. Ahora sí voy a hacer la sentencia switch que va a ayudar a ejecutar un código dependiendo del menú que seleccione el usuario. Como hemos trabajado más con el caso de auto, voy a completar únicamente ese caso. Voy a pedirle al usuario que ingrese los datos para crear un nuevo auto. Primero le pido el modelo, voy a pedir también el año y le asigno una variable. Ahora voy a pedir llantas o cantidad de llantas del vehículo, en este caso del auto. Y finalmente le voy a pedir el color y le voy a indicar qué número debe ingresar para cada color de acuerdo con el enum que hemos hecho. Voy a dejar hasta ahí el mensaje y voy a crear un nuevo objeto que va a ser de tipo automóvil y le voy a colocar mi auto. Vamos a ver ahora qué pasa si quiero acceder al atributo ID de mi auto. Como podemos ver,
no me autocompleta el atributo ID y me marca error si quiero acceder a él. Marca un error, dice que no es accesible debido a su nivel de protección. Esto es de lo que hablábamos con los modificadores de acceso. Para poder acceder a los atributos de mi auto, debo ir a la clase automóvil y debo crear los descriptores de acceso que necesito.